Hola YouTube, yo soy el profe Kiro y el día de hoy vamos a ver Present Simple. Lo primero que veremos es cómo conjugar los verbos en presente simple y aquí se los pongo en español. Para conjugar los verbos en presente simple usamos el infinitivo para los pronombres I, you, we, you de nuevo y they. Recuerden que el infinitivo es el verbo en su forma base, o sea sin modificación alguna. Luego, para los pronombres en tercera persona, los cuales serían he, she, it, solemos aplicar la regla general que sería agregar una S al final del verbo. Pero ojo, no siempre se va a aplicar esta regla. Existen excepciones y son las que vamos a ver adelante. La primera excepción. For verbs that end in double S, SH, CH, X, and O, we add ES. Para los verbos que terminen en doble S, SH, CH, X y O, agregamos la terminación ES. ¿Ok? Y recuerden, esto va a ser cuando se está hablando con terceras personas nada más. Kiss, besar, tiene dos S al final, entonces se aplica la ES. Wash, termina con SH, entonces si estamos usando un pronombre como he, she, it, vamos a tener que modificar el verbo agregándole ES. Watch, de ver. Termina en SH, se le agregaría ES también. Watches. Fix, reparar o componer. Termina con X, entonces se le agrega ES para conjugar en tercera persona. Y por último, do. Esto lo van a usar demasiado, ¿ok? En presente simple. Más que nada en negativo y también en pregunta. Entonces tienen que ver cómo se pronuncia. Sería does, ¿ok? No es does, es does. Alright? So that's the first exception. Esa es la primera excepción. Recuerden que la regla general es agregar S. Entonces esto lo que estoy diciendo es cuando no se aplica esa regla. La siguiente, para verbos que terminen en consonante Y, cambiaríamos la Y por IES. O sea, eliminamos la y ponemos IES. Por ejemplo, fly. Ahí quitamos la Y y le agregamos IES. Volar. Cry, de llorar. ¿Termina con consonante Y? Sí. La R es consonante y luego Y. Entonces, para conjugar en tercera persona, quitaríamos la Y, agregamos IES. Cries. Study, estudiar. Se quita la Y y se agrega IES. Try, consonante Y, sí. Entonces sería tries. Y fry, que se está volviendo más popular por el air fryer, que significa freír. Fry es freír. Entonces estaba hablando de la freidora de aire. Entonces van a usar mucho este verbo en inglés y sería fries. Como sustantivo fries serían papitas, o sea, papas a la francesa, pero como verbo significa freír. Aquí en esta regla se va a aplicar la regla general que sería agregar S al final del verbo. Y sería para verbos que terminan en vocal Y. Ahí simplemente agregamos la S. Lo pongo para que sepan diferenciar entre consonante Y y vocal Y. Recuerden que vocal sería A, E, I, O, U. Entonces si termina con una vocal y una Y, simplemente se agrega S, como play. La A es vocal, seguida por Y, se agrega S. Say, vocal Y, se agrega S. Pray, rezar. Vocal Y, sí, se agrega S también. Destroy. Recuerden que no todos van a terminar en AY, entonces van a haber algunos que van a tener que identificar con otra vocal, que sería destroy, destruir. O enjoy, también puede ser con OY. Aplica la regla general. Y por último, by. Ahí sería una U seguida por una Y. ¿Es vocal Y? Sí, entonces agrega S, la regla general. Ok, va a haber otra excepción.
y es con este verbo irregular. Ahí técnicamente tenemos que ver, termina en E, no está en ninguna de las excepciones que les di, ¿verdad? Entonces aquí se tendría que aplicar la regla general usualmente, que sería agregar ese. Pero como es irregular, no sigue ninguna regla y se convertiría a has. ¿Ok? Entonces no sería habs con ese al final de H-A-V-E-S. No. Es irregular, no sigue ninguna regla y se convierte a has. Ok, a continuación les pongo los pronombres. O sea, los sujetos son los que llevan a cabo la acción. Entonces voy a poner el primer verbo para saber cómo conjugar. Recuerden que el verbo solamente se va a modificar en afirmativo y solamente con los pronombres he, she, it, él, ella, eso. Con el resto de los pronombres se va a escribir como en infinitivo, o sea aquí, sin modificación alguna, en su forma base. Entonces en he, she, it sería works, termina en K, termina con una letra que no está en ninguna de las excepciones que les enseñé hace rato. Entonces aplica la regla general. Y ya después work, porque es we, you, they. Entonces recuerden que solamente en he, she, it se agrega la S. Vamos con otro verbo. Have. Ahorita les acabo de decir que es irregular. Entonces have en I y con you se va a mantener en infinitivo. Con he, she, it sería has. Y con we, you, they, have de nuevo en infinitivo. Vamos a continuar. Enjoy. ¿Con qué termina esa... ¿Con qué termina ese verbo? Con Y. Y antes viene una vocal o una consonante. Una vocal. Entonces para este tipo de verbos se aplicaba la regla general. Agregar S. Y con we, you, they, infinitivo de nuevo. Vamos a continuar con copy. Aquí también termina con Y, pero ahora está terminando con consonante Y. Entonces con I y con you estarían infinitivo. Con he, she, it se quita la Y y se agrega IES. Y ya con we, you, they otra vez vuelve a infinitivo. Vamos a continuar con miss, que sería fallar o extrañar. Termina con doble S, entonces la excepción nos decía que si termina con doble S se agregaba ES, meses. Y ya con we, you, they sería mes, de nuevo en infinitivo. La siguiente, push, empujar. Ok, termina en SH, entonces si termina en SH se agrega ES también y sería pushes. Con he, she, it y con we, you, they ya volvería a push en infinitivo. La siguiente watch con I y con you se usa el infinitivo. Y con he, she, it, watches porque termina con CH. Y we, you, they sería de nuevo en infinitivo. A continuación mix, mezclar. Ok, termina con X, entonces aquí también se vuelve a repetir la misma excepción. Se agrega ES con he, she, it y con we, you, they vuelve a infinitivo. Ya por último, go. Go termina con O, significa ir. Para decir ir en tercera persona en presente simple sería goes. Y con we, you, they sería go en infinitivo de nuevo. Ahora vamos a ver los 4 usos más comunes de presente simple. La primera regla sería to talk about things that tend to happen, que sería para hablar sobre acciones o cosas que suceden habitualmente. Y para esto usamos frequency adverbs, adverbios de frecuencia. Por ejemplo, always, que sería siempre, o sea, el 100% de las veces. Y ahí está un ejemplo. I always eat Fruit Loops in the morning. Entonces recuerden que los adverbios de frecuencia responden a la pregunta de con qué frecuencia se lleva a cabo algo. Entonces, ¿con qué frecuencia como Fruit Loops en la mañana? Siempre. Sometimes, digamos que sería como 50% de las veces, que sería a veces. Y el ejemplo sería Vanessa sometimes reads a book at night.
O sea que a veces leo un libro en la noche, 50-50. Never sería 0%, 0% de las veces, que sería nunca. Y el ejemplo sería Jonathan and I never fight. Jonathan y yo nunca nos peleamos. Es mi hermano. Usually. Usually sería usualmente. Y el ejemplo sería My dog usually barks at strangers. Que sería mi perro usualmente le ladra a extraños. O sea, ahí entonces, ¿con qué frecuencia le ladra mi perro a extraños? Usualmente. ¿Con qué frecuencia peleo con Jonathan? Nunca. ¿Con qué frecuencia lee un libro Vanessa en la noche? A veces. Often sería a menudo. Y el ejemplo sería Felipe and Andrea often go to Walmart. Felipe y Andrea a menudo van a Walmart. ¿Ok? ¿Con qué frecuencia van? A menudo. Y rarely. Rarely sería rara vez. Y el ejemplo sería You rarely participate in class. Imagínense un profe enojado que les diga esto. You rarely participate in class. Sería rara vez participas en clase. ¿Ok? ¿Con qué frecuencia participa? Rara vez. Entonces recuerden que los adverbios de frecuencia se usan para esto. Para responder a la pregunta de con qué frecuencia se lleva a cabo algo. Entonces, si van a usar adverbios de frecuencia en la oración, siempre va a ir después del pronombre. ¿Ok? La segunda regla sería to talk about actions in general and facts. Entonces sería para hablar de acciones en general o hechos. Y hechos también. For example, elephants live in Africa. Los elefantes viven en África. Water freezes at 0 degrees Celsius. Digamos que esto sería un hecho científico. Que el agua se congela a los 0 grados Celsius. La siguiente, the Ninja Turtles love pizza. Las tortugas ninja aman la pizza. Ok, esta es una acción en general. Algo que he sabido. Paris is in France. Este es un hecho. París está en Francia. Ok, viene del verbo be. Y como estamos usando tercera persona que es Paris, se usa is. Y por último, Rake sings with everybody. Rake canta con todo el mundo, o sea, con todos. Ok. No discrimina, anda con todos cantando. El tercer uso sería para dar órdenes. Ok, y algo que debemos de tener claro es de que usualmente al dar órdenes omitimos el pronombre porque usualmente ya se sabe para quién va la orden, para quién va el golpe, digamos. Entonces omitimos el pronombre. Entonces en inglés solamente ponemos el verbo y el complemento. Por ejemplo, finish your homework. Acaba tu tarea. O termina tu tarea. La siguiente, do your chores. Que sería haz tus quehaceres. Chores serían quehaceres. Next one, delete your little girlfriend. Que sería ahí, borra a tu amiguita. Porque ahí girlfriend va separado, entonces sería amiga. Y como viene little antes de es como diminutivo, entonces sería amiguita. Ya si girlfriend hubiera estado junto, sería novia. Next one, go to sleep. Go to sleep sería vete a dormir. Y por último, pay attention, que sería presta atención o pon atención. Ok, entonces miren, no siempre tendrá el signo de exclamación, como aquí. Ok, usualmente también depende en cómo lo dices, con qué tono. No necesariamente porque esa orden va a terminar con signo de exclamación. Y por último, la última regla sería para hablar de eventos futuros. To talk about future events. Por ejemplo, ahí sería la primera plus bus leaves at 4:30. Sería el camión o el bus de primera plus
se va a las 4:30. ¿Ok? Porque en futuro sería se irá o se va a ir. Pero en presente simple también podemos hablar sobre eventos a futuro y sería de esta forma como nos estaríamos diciendo. Ya se va. Ahí sería Abraham takes his admissions exam tomorrow. Abraham toma su examen de admisión mañana. Ahí estábamos hablando sobre un evento a futuro, que sería cercano, digamos, pero de todos modos es futuro. El siguiente. The plane from Cancun arrives in 3 hours. El avión de Cancún llega o arriba en 3 horas. Entonces estamos hablando a futuro también. Next one. The homecoming party is tonight. La fiesta de bienvenida es esta noche. Entonces ahí sería is. Y por último, Armando y Rafael graduate in 2024. Ok, Armando y Rafael se gradúan en 2024. Entonces miren, aquí tenemos que practicar de conjugar. Primera plus es el camión de primera plus es una cosa, entonces sería it. Entonces sería tercera persona, entonces el verbo se modifica. Abraham sería he, el verbo se modifica. El avión de Cancún también sería una cosa, donde se modifica el verbo, porque es tercera persona. The homecoming party, la fiesta de bienvenida, es una fiesta, es una cosa, entonces también se va a modificar el verbo. Aquí Armando y Rafael sería el pronombre they. They ya no es tercera persona singular, entonces el verbo se mantiene en infinitivo. Ahora vamos a ver la estructura afirmativa de una oración en presente simple, que como dice el nombre es muy simple. Por ejemplo, empezaríamos con pronombre o sujeto, como le quieran llamar, luego seguido por un verbo y después por un complemento. Y para esto usaré las mismas oraciones que utilicé anteriormente. Solo que aquí voy a, digamos, definirlo mediante colores. Entonces, pronombre es negro, verbo rojo y complemento azul. Entonces, aquí pueden ver, el pronombre sería primera plus y el verbo en rojo y azul. Abraham, pronombre, verbo tomar y su examen de admisión es complemento. El avión de Cancún en negro, que sería el pronombre. Arrive sería el verbo y en 3 horas el complemento. The homecoming party, la fiesta de bienvenida es el pronombre aquí. El verbo es is y tonight es el complemento. Y por último Armando y Rafael sería el pronombre que viene siendo they. Y graduate es el verbo y complemento sería en 2024. Ok. Entonces aquí sería el pronombre it, he, it y they. Ahora veremos la estructura gramatical de una oración negativa en presente simple. Y empezamos con pronombre, ahora con don't y doesn't, o también puede ser do not y does not. Continuamos con un verbo en infinitivo más un complemento. Y miren, ya en negativo y tanto en negativo como en pregunta no van a batallar con lo de conjugar el verbo en tercera persona singular. ¿Por qué? Porque ya estamos usando auxiliares de tiempo, que sería do y does. ¿Ok? ¿Para qué sirven estos auxiliares de tiempo? Para decirnos en qué tiempo se está hablando. Entonces por eso ya no tendremos que conjugar el verbo en tercera persona singular. Porque do y does ya nos dice que se está hablando en presente. Entonces ya no ocupamos conjugar. ¿Ok? Y recuerden que do y does no se traduce a nada en español. Simplemente está ahí para decirnos en qué tiempo se está hablando. ¿Ok? Entonces el verbo va a estar en infinitivo. O sea, en su forma base. Vamos a ver ejemplos. Carlos Vela es el pronombre. Doesn't play in the national team. Carlos Vela es he, es el pronombre he, entonces se va a usar doesn't y luego el verbo en infinitivo play in the national team. Carlos Vela no juega en el equipo nacional, o sea, en la selección nacional. Ok, next one. Recuerden que doesn't solamente va a ir con he, she, it.
y ya don't va a ir con el resto de los pronombres. El siguiente, Burger King. Vamos a identificar en qué tiempo, más bien qué pronombre es Burger King. Sería it. Entonces ya sabemos qué es it, entonces sabemos que es tercera persona singular y sería doesn't. El verbo en infinitivo y enough ketchup complemento. Que sería Burger King no da suficiente catsup o ketchup packets. O sea, paquetitos de catsup. Next one. Banks don't open on weekends. Banks, que son bancos, entonces, ¿qué pronombre sería? Si fuera uno, sería una cosa, entonces sería it. Pero recuerden que they es la forma plural de it. Entonces, si son dos cosas o más, ya se considera como they. Entonces, no sería doesn't, sería don't. Banks don't open on weekends. Los bancos no abren los fines de semana. Y aquí open en infinitivo, como give y play. No tienen que, realmente no van a batallar mucho en negativo. La siguiente. Little Caesars doesn't have delivery service. Little Caesars no tiene servicio a domicilio. Okay. Little Caesars es una pizzería, entonces se considera como una cosa. Entonces sería it. ¿Y qué va con it? Doesn't. El verbo en infinitivo más complemento. Y ya por último, my cousins and I don't see each other a lot due to COVID. Entonces tenemos que identificar qué pronombre se está utilizando. My cousins and I, como pueden ver está en negro. Todos los pronombres están en negro. My cousins and I, ¿qué pronombre sería realmente? Mis primos y yo. Sería nosotros, entonces sería we. ¿Qué auxiliar va con we? Sería do or does. Sería do, entonces como estamos hablando de negativo sería don't. My cousins and I don't see each other a lot due to COVID. Mis primos y yo no nos vemos mucho debido a COVID. Y por último vamos a ver la estructura gramatical de una oración interrogativa en presente simple, o sea, en pregunta. Entonces ahora como pueden ver, cambia el orden. Aquí vamos a empezar con el auxiliar de tiempo, do or does, dependiendo en qué pronombre vamos a usar. Ya después usamos el verbo en infinitivo por obvias razones, ya que les había dicho que al usar el auxiliar de tiempo, tanto en negativo o en pregunta, el verbo siempre va a estar en infinitivo. Entonces aquí no se tienen que preocupar de conjugar los verbos con ningún pronombre. Y terminan con un complemento y el signo interrogativo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Does FedEx deliver on Sundays? Aquí estoy preguntando que si FedEx entrega los domingos. Como FedEx es una empresa de paquetería, se considera como eso, entonces sería it. Entonces si quieren responder afirmativamente a esta pregunta sería yes, it does. O no, it doesn't. La siguiente sería do Carlos Rivera and Maluma have a song? ¿Por qué aquí pongo do? Porque Carlos Rivera en Maluma sería el pronombre de they. Entonces, el auxiliar de tiempo que va con they sería do. El verbo en infinitivo y a song complemento. La pregunta es que si Carlos Rivera y Maluma tienen una canción, o sea, juntos. Si quieren responder aquí, sería yes, they do, or no, they don't. Porque el pronombre ahí sería they. La siguiente. Does Anne Hathaway act in The Devil Wears Prada? ¿Por qué does? Porque Anne Hathaway es una mujer, entonces sería she aquí. Entonces, auxiliar de tiempo que va con she sería does. El verbo en infinitivo y el complemento. Y aquí estoy preguntando que si Anne Hathaway actúa en El Diablo Viste a la Moda. Ok. Y aquí si quieren responder sería yes, she does o no, she doesn't. Entonces siempre van a tener que usar el pronombre ahí para contestar. La siguiente, do you like 2x? ¿Te gusta la 2x? ¿Por qué do? Porque el pronombre es you. Ok. Y la respuesta sería
Si le preguntas a alguien, ¿Do you like 2X? ¿Te gusta la 2X? ¿Cómo te van a responder ellos? Sería yes, pero aquí por lógica el pronombre no es you, sería I. Ellos te van a responder como yes I do o no I don't. ¿Ok? Y por último, do I snore at night? Es cuando le estás preguntando a alguien sobre ti. Por ejemplo, ahí estoy preguntando que si yo ronco en la noche. Digamos, le estoy preguntando a alguien que tal vez me ha visto dormir. Entonces ya, do I snore at night? Entonces la respuesta, ellos no van a decir yes I do o no I don't. Ellos van a decir yes you do or no you don't. Porque están respondiendo una pregunta sobre mí, no sobre ellos mismos. ¿Ok? Y antes de irnos les quería aclarar una duda que he visto que muchos de mis alumnos han llegado a tener. Ok, lo haré mediante este ejemplo. They do laundry on Sundays. Esta oración está en afirmativo. Entonces ya ellos... Do laundry significa lavar ropa. Entonces ellos lavan ropa los domingos. Entonces para convertirlo a negativo sería de esta forma, simple. They don't do laundry on Sundays. Ahí simplemente ponen el auxiliar negativo don't. ¿Ok? Pero a lo que me refería con la duda era esto. Muchos se confunden con esto. Ok, dicen, no, es que no puede haber este y esto junto porque son la misma cosa, pero no. Recuerden que este es el auxiliar de tiempo junto con el auxiliar negativo, que sería don't. Entonces recuerden que simplemente nos sirve para decir que es negativo primero que nada y también en qué tiempo se está hablando. Entonces les había dicho que este auxiliar de tiempo no se traduce a nada en español, o sea, no significa nada. Pero este sí significa, este es un verbo y significa hacer, ¿ok? Entonces, no, que no se les haga como raro ver don't y do en una misma oración, porque es totalmente normal. Porque una cosa es auxiliar de tiempo y otra cosa es verbo. Y aquí también, para convertir a pregunta, simplemente se invierte el orden. Aquí es pronombre y auxiliar en afirmativo y en pregunta sería primero el auxiliar y luego el pronombre. Y ya lo demás se mantiene igual. ¿Ok? El orden se mantendría igual ya después. Entonces miren, aquí también dicen aquí está tú y aquí está tú. O sea, no entiendo, me confundo. Ya les había explicado, este es el auxiliar de tiempo y este es el verbo. ¿Ok? El segundo siempre va a ser el verbo. Este es hacer. Y estos dos son auxiliares de tiempo. Ok, entonces así es como se convierte una oración afirmativa a negativa y luego a pregunta. Ok. Y ahora les dejo esto para que se vayan memorizando con qué va do y con qué va does. Ok, recuerden que do va con I, you, we, you, they. O de forma más simple, does siempre va a ir con he, she, it en todas sus formas, tanto en afirmativo, negativo e interrogativo. Entonces aquí sería does, doesn't y does. Y el resto va a ir con do. Recuerden que en afirmativo el verbo sí se va a modificar, ¿ok? Con he, she, it. En negativo y en pregunta no, porque les había dicho que ya se está utilizando el auxiliar de tiempo. Entonces después de doesn't, el verbo que le sigue siempre va a estar en infinitivo. También aquí, en interrogativo. Entonces espero que les haya quedado muy claro. Cualquier duda ya saben, ahí pueden comentar en el canal. Entonces, que tengan bonita noche, nos estamos viendo.